En el programa de hoy, desde México, miles se despiden del sacerdote mexicano defensor de los indígenas asesinado por sicarios. Analista dice que al matar a un presbítero se desestabiliza la comunidad y el crimen organizado enquista en la zona la semilla de la corrupción. Desde el sínodo, cardenal canadiense participante destaca que el reto de la asamblea está en escuchar ideas que no son del evangelio sobre las cuales actuará el Espíritu Santo para llevarlas a la verdad de la doctrina. En Uruguay, masivos cierres de campaña de los dos partidos que se disputan la presidencia, el Partido Nacional de Centro Derecha y la izquierda con el Frente Amplio. Mientras en Estados Unidos inicia la votación anticipada alentada por los candidatos a la vicepresidencia demócrata y republicano en campaña. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que es completamente falso y muy peligroso. Estreno este 24 de octubre en 7 países de Hispanoamérica sobre cómo nació y se desarrolló la América Española. Voltea a tu alrededor. Hola Natalie, comenzando el programa. Así es, y muy contentos de iniciar este programa, Eddie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde México con lo último sobre el asesinato del padre Marcelo Pérez, defensor de los indígenas. En la capital del estado de Chiapas fue atacado al salir del templo luego de celebrar la Santa Misa el domingo pasado. Aquí los detalles. Unas 3.000 personas se despidieron del sacerdote mexicano Marcelo Pérez, defensor de los indígenas y trabajadores agrícolas. ¡Marcelo vive! ¡La iglesia sigue! El padre Marcelo Pérez fue asesinado el domingo 20 de octubre último en el barrio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La fiscalía informó que 2 hombres en motocicleta dispararon contra su auto. Nosotros lo estimábamos mucho, muy bella persona. ¿Qué puedo decir? Fue un golpe muy fuerte, porque se aprecia todo lo que él nos ha apoyado. Me cambió algo dentro del corazón, porque la verdad sí, uno no ve esa parte de todo lo que está sucediendo en nuestro país, pero él viene a abrir como otros senderos, decir, luchemos. El sacerdote trabajó en forma incansable por la paz en las regiones montañosas y fronterizas de Chiapas, donde 2 cárteles de la droga luchan por el control del territorio. Fue intermediario entre grupos del crimen organizado y las comunidades de autodefensa. El padre Pérez era amenazado por los criminales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares a su favor desde 2015. Trabajemos contra los abusos de los que están en los poderes políticos y económicos, con los que no tienen vergüenza, con los que pagan asesinos para callar voces como el padre Marcelo. El presunto asesino está detenido según la fiscalía, pero no revelan su identidad ni por qué lo hizo. Levantemos el corazón. El estado de Chiapas es una ruta para el contrabando de drogas y migrantes. En los últimos 2 años, los cárteles de Sinaloa y Jalisco libran sangrientos enfrentamientos por controlar el territorio que implican matar a familias enteras y obligar a los aldeanos a tomar partido en la disputa. Cientos huyen a Guatemala por seguridad. El padre Marcelo Pérez era miembro del grupo indígena Tzotzil y parte del pequeño número de sacerdotes indígenas de Chiapas. Fue enterrado en su ciudad natal de San Andrés Larrainzara. México es considerado uno de los países más peligrosos para ser sacerdote, según el padre Omar Sotero, director del Centro Católico Multimedial, organismo que lleva registro de los sacerdotes asesinados en las últimas décadas en el país. El sacerdote cuenta a qué se debe la violencia contra los presbíteros en un país en el que casi el 80% de habitantes se declaran católicos. Escuchemos. Cuando se asesina a un sacerdote, no solo se elimina un hombre, o sea, no solo se mata a una persona, sino que con ello eliminas a toda una institución que en el ejercicio de su labor pastoral generan una estabilidad social. Por eso podemos decir que el párroco en su área pastoral, en su acción parroquial, es un estabilizador social, ¿no? Y hoy lo vemos más que nunca. Entonces se desestabiliza la comunidad, y al desestabilizar la comunidad, obviamente el crimen organizado puede enquistar en esa área, en esa zona,
¿verdad? La semilla de la corrupción, la cultura de la muerte, del silencio, eso es importante. O sea, a Marcelo callaron su voz, pero obviamente hoy va a hablar más fuerte, ¿eh? Va a hablar más fuerte. Pero quieren acallar la voz de un pueblo y al desestabilizar, pues, la comunidad parroquial con la desaparición o el aniquilamiento del pastor, obviamente se genera pues la narcoviolencia, la narcocultura, la narcoeconomía, como hemos visto en diferentes estados. Creo que hoy, más que nunca, el Evangelio está más vivo, más presente, porque tiene apóstoles, sacerdotes entregados a esta misión. Sí, existe el miedo, o sea, no te voy a decir, platicando incluso con gente de otros estados, compañeros sacerdotes, sí, obvio, existe el temor, existe el miedo, existe la zozobra de saber qué puede pasar o aquello, ¿no? Que te hablan por teléfono, te extorsionan en cosas por el estilo. Somos seres humanos y yo creo que el temor está ahí más que evidente, pero también el celo apostólico de muchísimos sacerdotes, que lo puedo asegurar. En este sexenio también, siete obispos han sido acosados, perseguidos, violentados de alguna otra forma. Incluso el cardenal de Guadalajara, Robles, fue detenido en un retén por el crimen organizado. El obispo de Durango, Monseñor Faustino Armendáriz, estuvo a punto de ser herido gravemente por una persona que en la misa literalmente lo apuñaló, ¿no? Entonces, otros obispos que fueron asaltados y demás, pero siete obispos. O sea, en la lista que nosotros tenemos, nunca antes habíamos visto un ataque tan directo a varios obispos, y menos a 7. Mientras obispos y laicos se reúnen en las sesiones del sínodo, ya en su última semana, en otro lado de la Santa Sede, el Papa impartió su audiencia general dirigida en especial a los esposos y novios. Nuestra corresponsal Paola Rías informa. Beatitudine, eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, carissimi giovani. El Papa Francisco dedicó su audiencia general a la acción del Espíritu Santo en el matrimonio. El pontífice explicó que el matrimonio cristiano es el sacramento de hacerse don de uno al otro. Además, subrayó que la pareja humana es reflejo de la comunidad de amor que es la Santísima Trinidad. Durante su catequesis señaló que la división no es reflejo de ella y recordó que quienes sufren profundamente la separación o la falta de amor entre los padres son los hijos. Quanto bisogno hanno i figli de questa unità, papà e mamma insieme. Cuánto necesitan los hijos esta unidad de los padres. Quando essa viene a meno. Y cuánto sufren cuando falta esta unidad. Dei padri che si separano. Los papás que se separan. Cuánto sufren los hijos. Sin embargo, el pontífice dijo que no garantiza que esta unidad sea tarea fácil, especialmente en el mundo de hoy. Recordó que ella misma es parte de la naturaleza del matrimonio. El Papa Francisco recordó que la ayuda del Espíritu Santo llega a quienes la invocan. Por ello, subrayó que los sacerdotes que preparan a las parejas que se quieren casar deben ayudarles a formar esta relación con el Espíritu Santo y aprender a pedir su ayuda. Durante su saludo a los peregrinos en lengua italiana, el Papa pidió a los fieles que recen por la paz en el mundo. Hoy, presto al mattino ho ricevuto le statistiche dei morti in Ucraina. Esta mañana temprano recibí las estadísticas de los fallecidos en Ucrania. La guerra non perdona. La guerra no perdona. La guerra è una sconfitta dall'inizio. La guerra es un fracaso desde el inicio. Que ci dia pace a tutti. Recemos por la paz para que Dios nos dé paz a todos. Y no dimentichiamo il Myanmar. Y no nos olvidemos de Myanmar. La Palestina. No olvidemos Palestina, que está sufriendo ataques inhumanos. Tras estas palabras, el Santo Padre recordó a todos aquellos que sufren las consecuencias de la guerra. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Ahora escuchemos al cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y participante en el sínodo, sobre la escucha, el mayor desafío en las sesiones del sínodo. Fue una entrevista durante la cobertura especial del sínodo de WTN.
este esfuerzo de abrir las orejas, pero sobre todo el corazón, para escuchar realmente lo que el otro o la otra quiere decir. Eso es por eso decimos que hay que comenzar con la Trinidad. No es fácil, y si podemos traer al mundo la capacidad de escuchar, tenemos posibilidades también para la paz y la justicia en el mundo. Y que precisamente, Cardenal, uno de los grandes retos es que a veces tenemos que aprender también a reconocer que de pronto quizás yo llego con ideas que pues no son del Evangelio, que para mí pueden ser muy buenas, puedo yo creer que este es el camino que la iglesia tiene que hacer, pero ya cuando llego a la escucha, me doy cuenta de que pues no sé tanto como pensé que sabía. Entonces también este es un reto, ¿no? Para a veces los que llegamos o los que llegan con sus propias ideas, lo que el Santo Padre nos dijo desde el principio, no traigas ideologías, qué reto, ¿no? Bueno, es un reto porque es muy difícil no traerlas, es muy difícil. Pero lo interesante es que tú puedes imaginar que si yo tengo ideología A y tú tienes la B, entonces el resultado va a ser la C, o sea, la combinación de los dos. Pero en el sínodo, la grande gracia que vivimos es que el Espíritu Santo no da la respuesta tomando mitad de cada posición, pero nos porta a una posición más allá y más evangélica. Beatitudine, eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, carissimi giovani. Y en Lima falleció este 22 de octubre el sacerdote Gustavo Gutiérrez, considerado el padre de la Teología de la Liberación. La provincia dominicana de San Juan Bautista del Perú informó sobre el fallecimiento del presbítero a los 96 años de edad, reporta Así Prensa. Durante el papado de San Juan Pablo II, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, por entonces a cargo del cardenal Joseph Ratzinger, realizó una investigación sobre la Teología de la Liberación, en la que concluyó que tuvo aspectos positivos, pero también desviaciones, sobre todo en la parte del análisis marxista de la realidad. En Uruguay, este domingo 27, con las elecciones presidenciales, también se definen las políticas públicas en torno a la defensa de la vida y la familia que regirán en la nación dependiendo de quién gane. Mientras los izquierdistas del Frente Amplio se alinean con el discurso antivida, sus contendores del Partido Nacional están en la otra orilla. Veamos cómo cerraron sus campañas electorales el martes último. Según las encuestas, los partidos favoritos que disputan la elección presidencial en Uruguay son la coalición de izquierdas Frente Amplio con su candidato Yamandú Orsi y el gobernante Partido Nacional con Álvaro Delgado. Anoche, en la ciudad de Canelones, el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se dirigió a los electores antes de ir a las urnas el próximo domingo. Al Partido Nacional le va a tocar ser la locomotora. Pero no hay tres simagones. Ser la locomotora y la responsabilidad de ser la locomotora. Es el partido que tiene las propuestas más firmes, es un partido con historia, es un partido con el que venimos gobernando y venimos superándonos y queremos que el Uruguay siga creciendo. Por su parte, el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, también se dirigió a sus votantes y a los indecisos. Nos une la convicción de que es un país que puede crecer y mucho en las distintas áreas. Nos une la convicción de que es un país que puede cuidar mucho mejor a su gente. Y por eso en el programa está bien cuando se dice el país que nos cuida. Nos une también el compromiso con la honestidad, la transparencia y la solidaridad. Tenemos que ganar en primera vuelta. Yo lo veo así y es mi ilusión y la ilusión de todos. Ojalá ganemos en primera vuelta. Pero si no, igual ganamos igual porque ganamos en noviembre. Según diferentes encuestadoras del país, el candidato del Frente Amplio lidera el 44% de los votos, frente al 24% del candidato del Partido Nacional. Por el momento, una victoria en primera vuelta no está asegurada en ambos candidatos. Para ganar en primera vuelta hace falta conseguir más del 50% de los votos del electorado de más de 2 millones. Uruguay tendrá que decidir entre la coalición liderada por el Partido Nacional del actual presidente Luis Lacalle Pou o el regreso al poder de la izquierda con la coalición Frente Amplio, liderada por el expresidente José Mujica.
Y en Estados Unidos ya inició la votación anticipada para elegir al nuevo presidente de la República. En Wisconsin, el expresidente Barack Obama y el candidato demócrata a la vicepresidencia Tim Walz instaban a sus partidarios en la capital del estado a hacer lo mismo. Donald Trump perdió en Wisconsin por poco menos de 21,000 votos en 2020. Trump y la vicepresidenta Kamala Harris esperan otro margen muy estrecho en Wisconsin y ambas partes están presionando a los votantes para que voten temprano, según Associated Press. Escuchemos al expresidente Barack Obama apoyando la campaña de los demócratas. Sabemos que estas elecciones serán reñidas. Van a ser reñidas aquí en Wisconsin y en todo el país porque muchos estadounidenses todavía están luchando. Ya sabes, como país hemos pasado por muchas cosas en los últimos años. Olvidamos que a veces una pandemia histórica causó estragos en las comunidades, las familias y las empresas. Y luego las perturbaciones provocadas por la pandemia provocaron aumentos de precios que ejercieron presión sobre los presupuestos familiares. Por mucho que trabajaran, simplemente estaban flotando en el agua. Así que entiendo por qué la gente busca cambiar las cosas. Lo que no puedo entender es por qué alguien podría pensar que Donald Trump cambiará las cosas de una manera que sea buena para ti. Por su lado, el senador James Vance, candidato republicano a la vicepresidencia, celebró un mitin de campaña en Tucson, Arizona, este martes. Durante la manifestación, Vance se dirigió a la frontera de Arizona y criticó la que llamó crisis de inflación bajo el liderazgo de Kamala Harris, reporta Associated Press. A poco más de 2 semanas de las elecciones presidenciales de 2024, Donald Trump y Kamala Harris realizan su campaña electoral en estados estratégicos en disputa. Escuchemos al candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, James Vance. Ahora hablemos un poco de la economía. Y luego quiero hablar de la frontera abierta de Kamala Harris, porque por supuesto en Tucson tenemos algunos de los mayores problemas con la frontera abierta. Piensen en lo grave que se ha vuelto la crisis de inflación bajo el liderazgo de Kamala Harris. Tenemos familias promedio de Arizona que hoy gastan $1,000 más al mes para comprar lo que podrían haber comprado cuando Donald Trump era presidente. Tenemos familias de Arizona que hoy pagan un 55% más por la vivienda y el alquiler que cuando Donald Trump era presidente. Y tenemos muchas familias de Arizona que pagan precios un 25% más altos por los comestibles que cuando Donald Trump era presidente. Hacemos una pausa y al volver. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que es completamente falso y muy peligroso. Estreno este 24 de octubre en 7 países, Hispanoamérica, sobre cómo nació y se desarrolló la América Española. Además, este viernes 25 de octubre, Rosario Internacional por la Paz en Tierra Santa. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. El documental llega a Hispanoamérica. ¿Y quién más para conversar al respecto? ¿Quién mejor que el director, José Luis López Linares? José Luis, bienvenido al programa. Muchas gracias. Qué gusto, pues. Yo he visto la película y verdaderamente para mí ha sido un rebozo de alegría y he podido entender mejor lo que una vez leí de este investigador alemán que visitó todo el continente, además de visitar Europa, Alexander von Humboldt, luterano, él no era católico, y decía, los pueblos más felices que veo son los gobernados por España. Viendo el documental, yo pude confirmar de 1000 maneras esa afirmación que puede ser sorprendente para algunos. Sí, desde luego. No sabía la afirmación de Humboldt, sabía el informe que hizo sobre su viaje, pero realmente... Bueno, es lo que he tratado con la película, es una invitación, la película es una invitación a que nos conozcamos y a que nos reconozcamos lo que somos, que somos una civilización que podría ser muy potente, que está limitada justamente por ese complejo, esa idea, ese pasado que nos han impuesto y en el que estamos atascados sin levantar cabeza de ahí, ¿no? O sea, tenemos problemas de identidades, tenemos problemas de entre todos. O sea, te quiero decir, por la historia que se enseña en España es igual de fraudulenta que la que se enseña en el Perú o en México. Es interesante ver cómo justamente España se consolida como nación justo en el momento del descubrimiento de América y cómo fragua su identidad y su cultura en relación con América. Totalmente. Y lo que se genera es este territorio tan vasto en el que es mi experiencia también. He vivido en diversas partes del mundo, en los Estados Unidos, en Europa, y verdaderamente yo no conozco pueblos característicamente más alegres que los pueblos de la hispanidad. La hispanidad, sí.
es que, bueno, por eso la película la he centrado en tres bases fundamentales, que son el arte y la arquitectura y la música y la religión. Seguramente una es consecuencia de la otra y están todas relacionadas, pero realmente es lo que nos define a los hispanos, ¿no? Y ver la exuberancia también, algo que me impresionó, la exuberancia de este arte arquitectónico, pictórico, barroco, justamente, que es también una exuberancia de vida y de celebración que se refleja tanto también en tantas otras facetas de nuestras naciones, de nuestras culturas, que se expresa justamente en esa alegría, en ese modo de celebrar la vida, que es característico de la hispanidad, hay que decirlo. Claro, es característico del catolicismo. O sea, hay una marca fundamental católica en la hispanidad, ¿no? Y bueno, ya aparte incluso de que la fe, de que creas o no, pero esa impronta es lo que todavía nos mantiene unidos de alguna manera, o sea, porque la hispanidad es algo que está ahí, que no hay que construirlo, o sea, que ha aguantado a independencias, leyendas negras, narcoestados, lo que le echen, ¿no? Un acoso tremendo de las potencias geopolíticamente enfrentadas a que no nos queramos dar cuenta de lo que somos, porque somos 550, 600 millones de habitantes del planeta que compartimos todo eso. Le puedo decir que yo, como consecuencia de ver esta película, me encuentro ahora con las personas con las que me encuentro en nuestra riquísimamente variada fisonomía peruana, donde estamos todas las razas acá, y realmente los aprecio y valoro más porque reconozco que lo que tenemos en común es algo tan valioso y tan importante que justamente permite integrar a no solamente la raza nativa, la raza nativa americana, la raza española, sino también todos los demás que han venido y poder crear una cultura en la que verdaderamente todos podemos apreciarnos y enriquecernos de las riquezas propias de cada uno. Porque exactamente eso era lo que era el imperio, era un imperio integrador. O sea, no, el concepto de raza no existe hasta el siglo XIX. Entonces ahí es otra, aquí bueno, se aceptó a todo el mundo que venía, era algo, o sea, no completamente distinto a otras formas imperiales, ¿no? En la película resaltamos que es evidente que España no tuvo colonias, sino que o sea, Lima y la Ciudad de México eran ciudades mucho más ricas que lo que nunca ha sido Madrid, que es la supuesta metrópoli. O sea, no, pero y otras ciudades, pues, Puebla, por ejemplo, en México en España no hay palacios así como los de Puebla. Qué impresionante. Realmente uno aprende tanto de parte, claro, de expertos que comentan estos diferentes aspectos de la historia y de nuestra cultura. Y finalmente uno se queda conmovido y alegre de ser parte de esta riquísima cultura, y uno quiere ser también parte de cómo se puede recuperar y promover lo nuestro, que no es nada de lo que esas leyendas han querido enseñarnos, y por lo tanto en este documental usted hace un gran servicio de educar a un gran público para poder entrar rápidamente en contacto con esa riqueza y valorarla justamente. Yo creo que eso es lo que he intentado. O sea, me alegra mucho que claro que sí. Pues José Luis López Linares, director de Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Te recuerdo que se estrena el día 24 en el Perú, pero también en Guatemala, en Ecuador, en Costa Rica y en Honduras. Así el es. 24 en todos esos países hispanoamericanos. Estamos de estreno en todo el continente prácticamente. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Un gusto estar contigo. Seguimos con las noticias y ahora en el mes de las misiones conozcamos al obispo de las sillas de ruedas. Se trata de Monseñor Enrique Figaredo, prefecto apostólico de Battambang en Camboya. El obispo participa en el sínodo. Llegó al Vaticano con un regalo especial para el Santo Padre, una silla de ruedas Mekong, caracterizada por tener 3 ruedas y fabricada con madera, hecha por personas con discapacidad a las que el jesuita atiende desde hace muchos años. Almudena Martínez Bordiudias y prensa lo entrevistó. Veamos. Él es Monseñor Enrique Figaredo, conocido como el obispo de las sillas de ruedas, sacerdote misionero español que evangeliza por más de 40 años en Camboya, sureste asiático. El padre Figaredo contó a Prensa que descubrió su vocación a los 16 años durante un Jueves Santo en el monasterio de Taizé.
Tras ordenarse sacerdote, consagró su vida a cuidar de los discapacitados en Camboya, en especial a los mutilados por las explosiones de las minas antipersona, herencia del comunismo en los años 70. En un país de mayoría budista, el también prefecto apostólico de Battambang dice que los católicos están muy presentes en la vida social y religiosa, aunque precisa que el problema es que creen en demasiados espíritus malignos que pueden dominar a la gente. Por eso les repite su lema, rezar más y pensar menos. Las conversiones por el testimonio del padre Quique, llamado así de cariño, se ven en Camboya, como la historia de Bari, una niña de familia budista auténtica que acudía a catequesis y rezaba junto a los misioneros. Un día pidió a la Virgen que la directora del centro pudiera quedar embarazada y en 3 días así pasó. Desde entonces la niña se bautizó con el nombre de Catalina y ahora es catequista. Con el paso de los años, el padre Figaredo ha impulsado diferentes proyectos en Camboya. En 1991 fundó en Phnom Penh una escuela para niños mutilados donde además construyen sillas de ruedas de madera Mekong. El Centro Rupe, donde se desarrollan diferentes proyectos de educación para niños y formación de adultos. También impulsó un centro textil donde realizan los cromas, el pañuelo tradicional camboyano, y desarrollan la marca Mutita, de prendas que pueden comprarse por internet desde España. Cada año, voluntarios de diferentes países visitan la misión en Camboya. Muchos llegan para ayudar por unos meses, pero terminan por quedarse porque el cariño de la gente los atrapa, dice el padre Figaredo. Por otro lado, este miércoles Israel intensificó sus bombardeos en el norte de Gaza, dejando decenas de muertos, incluidos refugiados en escuelas. Acción tras los terroristas de Hamas, que mantienen cautivos a más de 100 rehenes israelíes. Mientras, en la frontera con Líbano, siguen los enfrentamientos entre militares israelíes con subversivos de Hezbollah. En respuesta, China pidió el cese de los combates para evitar una catástrofe mayor. La comunidad internacional sigue intentando mediar en busca de una solución política y humanitaria para la crisis en Tierra Santa. Desde la fe católica también se trabaja por la paz. Este viernes 25 de octubre se realiza el Rosario Internacional por Tierra Santa. Escuchemos al presidente de la Conferencia de Obispos, Monseñor Ramón Castro Castro. Nos uniremos desde Israel, Egipto, Palestina, Siria, Irak, Líbano y México. Pueden seguir la transmisión ustedes a través del Centro Notre Dame de Jerusalén, a través de Zenit, a través de la Conferencia Episcopal y de CatholicNet. ¡Ánimo! Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.